Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y es una gran bendición el poder estar con ustedes y poder meditar una vez más la palabra del Señor. Analizar un tema más es tan hermoso y vamos a hacerlo. Vamos a entrar al tema de hoy. Estamos hablando de un tema más del libro de Proverbios. Y hoy tenemos el tema, la sabiduría para vivir una vida de consagración. Como dije, la sabiduría para vivir una vida de consagración. Es fundamental entender que cuando hablamos de congruencia, es como encontrar el equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos y lo que hacemos. Cabe destacar que esta es una de las tareas más difíciles que nos toca cumplir como seres humanos. Y sobre todo, es una de las tareas más difíciles cuando somos seguidores de Cristo. Para lograrlo, hay que trabajar en diferentes áreas, pero una visión en conjunto que vaya generando la inteligencia emocional necesaria para que se logre tal fin. Cuando somos congruentes, nos queda la sensación de autenticidad, de sinceridad, de que todo en nosotros es coherente en cuanto a nuestros pensamientos, a nuestras creencias, a nuestro ser integral, que está enfocado hacia un mismo fin. El psicólogo estadounidense Carlos Royer se refería a la congruencia como una de las características principales que han de tener aquellos que se dedican a promover el desarrollo humano, a fundamentar la fe en comunidades cristianas, y utilizaba el término incongruencia para hablar de los sentimientos de insatisfacción y tristezas causados por no vivir la vida que realmente se desea, o se dice, o se piensa. Dentro de lo que es una persona congruente, la primera característica necesaria es ser fiel a uno mismo y mantener una relación lógica y coherente. Algo que en principio puede resultar tan obvio y que es a menudo nuestra principal fuente de conflictos internos son las situaciones incómodas del día a día que causan malestar. Sin embargo, son muchas personas que optan por sentir esa sensación, porque en realidad la pregunta aquí sería, bueno, ¿qué pasaría si dices lo que realmente sientes? ¿Qué pasaría si haces lo que realmente quieres? Así que ser congruente supone un esfuerzo. Si para mí, por ejemplo, es importante bajar de peso, tengo que elegir comer ensaladas en lugar de comer carbohidratos. Así que estamos hablando que la congruencia con lo que se piensa, se siente, se dice y se hace en situaciones de la vida cotidiana es lo perfecto. Si no se quiere ir a una fiesta, tienes que decir que no quiero ir y no inventes una excusa. Eso te muestra lo que es una persona congruente, porque no se justifica ni se excusa. Ser congruente está estrechamente vinculado con la inteligencia emocional, escucha esto, y el autoconocimiento. Este balance de la congruencia implica el reflejo de nuestros pensamientos y de nuestras emociones sustentadas desde la conciencia. No obstante, por alta que sea nuestra aspiración a lograr la congruencia, no basta tomar la decisión de serlo, aunque ello es fundamental
dar inicio a la transformación. Es producto de un desarrollo individual. Se buscan alcanzar metas personales para llegar a ser lo que es una persona congruente. Pero se avanza de la dependencia infantil a la dependencia madura. Desgraciadamente a veces estamos estacionados por muchos años, pasan décadas y décadas, y nuestra actitud de congruencia sigue siendo tan infantil de hace unos 30, 40 o 50 años atrás. Así que debe haber responsabilidad para poder lograr esta madurez y lograr esta congruencia en nuestra vida, en todos los aspectos. Congruencia moral, congruencia ética, congruencia espiritual, congruencia psicológica. Y esto sucede bajo un proceso de equilibrio. Escuche esto. Un proceso de equilibrio. Y se da paso a paso, al día a día. Así de este tamaño. Así que la congruencia es un privilegio que muy pocas personas pueden ostentar. El equilibrio entre el decir y el hacer define en realidad quién eres realmente. Así que se requiere mucho trabajo personal, tanto como deshabituarnos a pensamientos y comportamientos aprendidos que atentan contra la coherencia, muchas veces parte de una herencia, una tradición familiar. Y si no es algo que pueda ayudarme o pueda beneficiar, pueda dar certidumbre en mi futuro, entonces hay que desecharlo, hay que eliminarlo. No importa que venga desde la abuela, la tatarabuela. Lo importante aquí es que tú vayas en busca de una madurez y que esa congruencia se vaya dando en tu vida entre lo que dices que eres y lo que realmente haces. Hay que adoptar conscientemente ciertas posturas frente a la vida. La comunicación y un enfoque más comprometido con la palabra del Eterno es perfecto. Pueden ser de gran ayuda, escucha. Sin embargo, nos adelantamos algunas claves que pueden ser de gran ayuda. Y quiero decirte esto. Primero, elegir ser congruentes, elegir pensar y optar por el ver el mundo con ojos y de criterio propio. No voy a opinar lo que alguien dice, lo que alguien piensa, si dentro de mí yo pienso otra cosa, tengo otro concepto. Segundo, asumir una postura personal frente a los acontecimientos basado en el análisis individual. Así que tú no te jales problemas de nadie. Toma una postura personal. Si alguien tiene problemas con otra persona, es su problema de ellos. No tiene que involucrarme a mí. En realidad, si me condiciona esa situación, pues tampoco lo quiero de amigo. No quiero su amistad. 3. Vamos a responsabilizarnos de nuestra propia existencia. Nadie le eche la culpa de tus errores. Ser autónomos en todos los ámbitos para poder armonizar solo lo que nos es propio. Escuchen, de tal forma que podamos ser responsables de nuestros pensamientos, de nuestros actos, de nuestras emociones. Ser congruentes es también autorregularnos, hacernos del control y la dirección de nosotros mismos, y dejarnos dominar por otros, a los que además nos veremos en el compromiso de endosar nuestra responsabilidad. Y a veces, lo que a la vez nos hace cada vez más libre, hacerlo nos hace más libre, vivirlo nos hace más libre, y solamente nos vamos a tener a nuestra propia voluntad. Pensar en el otro es también congruencia. La empatía y la consideración para los otros nos lleva a tener un mejor equilibrio con los demás, que es parte de nuestra propia coherencia. Así que la práctica de la congruencia implica la disposición de hacerme responsable de los valores por medio de los cuales conduzco mi vida.
Si digo que soy cristiano, debo manifestar que lo soy. Si digo que soy cristiano, debo hablar manifestando que lo soy. Si digo que soy cristiano, debo de mirar como Dios quiere que vea, que sea congruente con lo que yo creo que soy. No podemos decir que somos cristianos y ser pillos, porque entonces es una total incongruencia. Y Dios hoy a través de esta palabra nos exige congruencia entre lo que digo y lo que hago, y lo que pienso y lo que siento, con lo que dice su palabra que yo debo de hacer. Así que Santiago es muy claro, dijo en el capítulo 1, versículo 22, no solo ser oidores, sino hacedores. Nuestra identidad determina nuestra razón de ser, nuestra misión en la vida. Entonces, vive sabiamente. ¿Quién sabe quién es y cuál es su misión y para qué está dentro de este propósito del Eterno? Si tú lo sabes, excelente. Eso es correcto así. Es correcto así. Sabiduría consiste en el desarrollo y en el fortalecimiento de la integridad personal. Es decir, se trata del cultivo de la capacidad para hacer la vida de acuerdo con quien se es, quien se ostenta ser. En esto consiste la perfección de la vida, en hacer lo que es conforme a la identidad propia, por el contexto de la voluntad de Dios. Corramos el riesgo de asumir nuestra identidad, nuestro sentido de vida, a partir de nuestra condición de discípulo de Cristo. Miren, si es así, podremos conservar nuestra condición de sal del mundo, como dijo Cristo, es la sal del mundo. Pero hay una connotación profunda porque lo dijo. Y en realidad, si no hay congruencia, es imposible ser esa sal. No se puede cumplir con la tarea recibida al tenor de esta enseñanza. Esto se llama incongruencia, pero si nosotros logramos hacerlo, estamos hablando de la congruencia espiritual. También los ánimos para que nos pongamos a pensar estratégicamente están en la palabra. Ahí están, y nos están diciendo cuáles son los pasos a seguir para lograr una consagración delante de Dios. Así que esto es tan importante que estratégicamente están plasmadas en la palabra para hacer de nosotros una vida exitosa. Dios nos quiere a través de esta palabra empoderar en medio de nuestras circunstancias para que podamos llevar el Evangelio a las personas y que esta forma sea contundente, poderosa y congruente. Porque en realidad hay mayor impacto de la predicación de la palabra por lo que eres que más bien por lo que dices. Que el Evangelio se vea en ti más que se predique por ti. Spurgeon dijo en una de sus predicaciones: el sermón principal de tu vida lo predicas con tu conducta. ¡Wow! La congruencia entre nuestras convicciones y nuestras acciones es un factor fundamental para el éxito de la predicación del Evangelio, predicación de la palabra de Dios. Miren, cuántas personas dicen ser cristianas, pero sus actos no son congruentes con su confesión, con lo que dicen ser, pero sus actos no son congruentes. Escuche esto: su forma de vivir, su carácter muestran todo lo contrario. No se ve nada de lo que se predica. Dado este modo como un mal testimonio, esto inhibe los efectos del Evangelio. Se oye así como que no puede ser inhibido, o que Dios tiene poder. Sí tiene poder, pero podemos inhibir que la gente venga al Señor a través de esta actitud de incoherencia. Jesús lo dijo. Él le dijo a los fariseos: ustedes ni entran ni dejan entrar. En realidad esto se oye muy fuerte, pero es una palabra que puede ayudarte y sobre todo me está ayudando a mí en lo particular. Entonces es tan importante esto. Escuche
Es por eso que como creyentes debemos demostrar con hechos los principios bíblicos que enseñamos con nuestros dichos, con nuestra boca. Pues lamentablemente a veces hablamos mucho del Evangelio, pero no lo vivimos. Hoy somos exhortados a vivir una vida pura, una vida transparente que refleje el carácter de Cristo en nosotros. Es la que debemos practicar todos los días con acciones que demuestren congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ser felices a nuestra vocación, para que la gloria del Señor se siga derramando en nosotros. Mientras el mundo sigue perdido, los cristianos congruentes nos mantendremos de pie hasta el final, porque la verdad prevalecerá sobre todas las cosas. Que coincida lo que dice con lo que hace, y así tendrán sentido tus actos. Tal como pidió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Pablo se lo dijo y puede leerlo en el capítulo 4, versículo 1. Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado. ¡Wow! Tremenda palabra, pero hoy es para ti, es para mí. Y yo quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente: la vida de los cristianos fieles a Dios viven bajo el contexto de la sabiduría del cielo, siendo visible a la vista de todos su devoción y su santidad. Voy a repetirlo nuevamente: la vida de los cristianos fieles a Dios viven bajo el contexto de la sabiduría del cielo, y esta es visible a la vista de todos, que vamos a ver la devoción y la santidad de la persona. Vamos a la lectura de este día. Estamos leyendo Proverbios capítulo 20, versículo 1 al versículo 14. Está tremendo esto. Por favor, ponga mucha atención. Capítulo 20. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se siente en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice: malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Tremenda palabra, ¿verdad? Estamos reflexionando en el tema. Y vamos a ver el tema bajo 3 aserciones espirituales. Y vamos con la primera aserción: acciones para relaciones interpersonales sanas. Como dije, acciones para relaciones interpersonales sanas. Este versículo del capítulo 20, versículo 1, nos alienta sobre los riesgos del vino y la sidra. El término escarnecedor se refiere a la burla y el ridículo que el vino ya fermentado puede causar en una persona. Mientras que alborotadora significa que la sidra en alto consumo puede causar problemas y disturbios. El versículo también nos dice que aquellos que se dejan llevar por el vino y la sidra no pueden ser considerados sabios, ya que su juicio está entorpecido por la bebida. En nuestra sociedad actual, el consumo de alcohol es común y a menudo se considera como una forma de socializar y divertirse. Sin embargo, debemos ser conscientes de los peligros del exceso del alcohol y cómo puede afectar los órganos del cuerpo humano. El consumo excesivo y prolongado
o el consumo prolongado del alcohol puede llevar a grandes consecuencias. Aparte, puede llevar a la violencia, puede llevar a accidentes automovilísticos y problemas de salud física y mental. La Biblia no prohíbe el consumo del alcohol, y eso es lo que mucha gente dice, pero es que no lo prohíbe. Es correcto, no prohíbe el consumo del alcohol. Pero es importante que reaccionemos de manera responsable y conscientes. Debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y no permitir que la bebida afecte nuestra cordura y nuestro juicio y nuestra salud. Debemos recordar que una vez que se está bajo la influencia del alcohol, nuestras acciones pueden tener consecuencias graves e irreversibles. También es importante considerar que a este siglo de la posmodernidad, este asunto del alcoholismo ya es un problema grave de salud pública a nivel mundial. Solamente en México, en lo particular, México ocupa el 12º lugar con un consumo de 7.2 litros per cápita, es decir, por cada persona. Podemos verlo, tenemos un gráfico, analízalo. Desde el país del más alto consumo hasta el más bajo consumo. Y quiero decirle, ya es un problema grave en estos países, un problema de salud pública. Y a pesar de algunas tendencias mundiales positivas en la prevalencia del consumo, ese consumo episódico intenso y el número de muertes relacionadas con el alcohol, desde el año 2010, la carga global de morbilidad y lesiones causadas por el consumo, ese consumo nocivo de alcohol, es inaceptablemente alta. Particularmente en la región de Europa y en la región de las Américas, se estima que en el mundo hay aproximadamente 237 millones de hombres que son alcohólicos y 46 millones de mujeres que padecen este problema alcohólico, afectados por los trastornos en el consumo del alcohol. La mayor prevalencia entre hombres y mujeres se registra en la región de Europa. 14.8% de hombres, 14.8% de hombres y el 3.5% de mujeres. Y la región de las Américas, estamos hablando de América del Norte, del Centro y América del Sur, 11.5%. Escuchen, por ciento de hombres alcohólicos y el 5.1% de mujeres alcohólicas. Los trastornos por consumo de alcohol son más frecuentes en los países de ingresos altos. Eso es lo que se ha analizado en este estudio. Y se estima que hay 2.300 millones de bebedores. Estamos hablando más de la mitad de la población de 3 regiones del mundo en lo que está clasificada la Organización Mundial de la Salud. Hablando de las Américas, Europa y del Pacífico Occidental. Son países de alto consumo de alcohol. La región de Europa tiene el consumo per cápita más alto del mundo, a pesar de que ha disminuido en más del 10% desde el 2010, y las tendencias de proyecciones actuales apuntan a un aumento del consumo mundial de alcohol per cápita en los próximos 10 años, particularmente en las regiones de Asia suroriental, Pacífico Occidental y también en América del Norte, del Centro y América del Sur. Se perfila un alto aumento y las grandes industrias cerveceras y alcohólicas están preparándose para cubrir esa gran demanda en 10 años más. Ahora, usted tiene la última palabra. Usted puede decidir y sigue contaminándose o no con el alcohol. Pero la palabra tiene un consejo. Ahora la pregunta para ti y para mí, estamos ahora en otro versículo, en el versículo 2 de Proverbios 20, capítulo 20, versículo 2. La pregunta para ti y para mí, ¿por qué el rey Salomón comparó la ira del rey con un rugido de cachorro de león? Bien, vamos a analizar esto. Bueno, hay lógicas razones. El rugido de un cachorro de león es mucho más poderoso de lo que uno podría imaginar. A pesar de su tamaño pequeño, su rugido puede ser escuchado por kilómetros, dicen los especialistas.
Y lo que demuestra su naturaleza aquí es que es fuerte, es dominante. Así que si lo comparamos a la autoridad del rey, diríamos que hay algo de manera similar. La ira del rey era poderosa, a menudo se sintió en toda la tierra que estaba bajo sus reinados, hablando de los tiempos bíblicos. En la antigüedad, la ira del rey podría resultar en la ejecución sumaria de aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad. Y de ahí la importancia de ser prudente y evitar enojar a un rey o a un líder en turno. Así que Proverbios 23 nos habla de la importancia de evitar la contienda. La honra y la sabiduría están en abandonar el conflicto, mientras que el insensato se involucra en peleas inútiles. La idea detrás de este versículo del Proverbio 23 es que la mejor manera de manejar un conflicto no es entrar en él. A menudo las personas se involucran en peleas y discusiones que no tienen un propósito real y solo terminan en dolor y sufrimiento. Ahora, si nos vamos al versículo de Proverbios 26, vamos a encontrar que es un versículo que nos hace reflexionar sobre el verdadero significado de la bondad. En el texto se cuestiona la veracidad de aquellos que se proclaman como buenas personas y se destaca la dificultad de encontrar a un hombre o a una mujer verdaderamente buena en nuestra sociedad actual. El valor de la bondad puede ser minimizado y muchas veces se confunde con lo superficial, complacencia. Este verso nos recuerda que ser verdaderamente bueno no es algo fácil de lograr y que puede ser difícil discernir entre aquellos que actúan bien por auténticas intenciones y aquellos que no, que lo hacen solamente por otros motivos. En realidad sí es, a veces hay personas que en realidad tienen bondad, otros que en realidad solamente quieren aparentar, demostrar un orgullo personal. Y esto por lo regular es muy dado en tiempos electoreros, yo creo que todo el mundo lo mismo, pero bueno, Dios nos bendiga. Vamos con la sección 2 y vamos con el tema caminando con pie de plomo. Como dije, perfecto, caminando con pie de plomo. Y este es un dicho entre nosotros muy profundo, te lo dejo de tarea, pero quiero entrar a esta parte del tema. En el libro de Proverbios, la integridad es un tema recurrente que se enfoca en la vida cristiana. Y habla cómo nosotros como creyentes debemos actuar en una relación con Dios y cómo debe ser con los demás. Igual Proverbios 27 se hace hincapié de la importancia de caminar en la integridad, ya que de esta manera el justo puede heredar una vida de dicha, una vida de bendición, no solo para él, sino también para toda la familia. La integridad, según el diccionario, se define como la calidad de ser honesto y tener un comportamiento moralmente sólido, es decir la verdad, cumplir con nuestras promesas y llevar una vida justa. En el contexto bíblico, caminar en integridad significa obedecer la voluntad de Dios y seguir sus mandamientos. En otras palabras, es vivir una vida fielmente de acuerdo a los principios de la fe y de la moralidad. Los hijos son una bendición y una responsabilidad para los padres. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos los valores y principios cristianos. Y nada es más poderoso que un buen ejemplo. El caminar en la integridad, estamos dando a nuestros hijos una vida de ejemplo. Los hijos de los justos pueden aprender de los valores y principios que les enseñamos, y esto marcará sus vidas para siempre. Por eso te doy este consejo: vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, piensen en cariño, piensen en integridad, estén pensando en ti.
Así que en este texto, el rey fue la figura principal en la cultura hebrea y su papel para ejercer la autoridad, justicia y protección a su pueblo tenían que venir del rey. Y en este contexto el versículo se refiere a que el rey justo tenía el don de discernimiento, es decir, él era capaz de juzgar correctamente los asuntos y descubrir la verdad sobre cualquier situación. Aunque no somos reyes, vamos a aplicar el versículo a nuestra vida diaria. Debemos ser personas justas e íntegras y dispuestas a mirar y a juzgar las situaciones con imparcialidad y un espíritu de discernimiento. Y aplicar lo que dice el Salmo 9. El Salmo 9, versículos 3 al 5, también nos hace un consejo muy amplio. Habla de juzgar con imparcialidad a los enemigos, a los que retroceden, a los que tambalean y mueren. Cuando has juzgado a veces del trono, juzgaste con imparcialidad, reprendiste a las naciones, destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre. Tremenda palabra, puede leerlo. Mire, esto te puede servir a ti, a mi vida también me ha servido. Y en Proverbios 20:10 nos habla sobre la pesa falsa y la medida falsa. Vamos a otro punto importante en la vida diaria. Pesos falsos y medida falsa. Dos prácticas deshonestas que eran comunes en la época bíblica y que aún hoy en día se pueden encontrar en algunos lugares del mundo. La pesa falsa se refiere a una balanza que ha sido ajustada para dar más pesos del que realmente tiene o dar menos producto de lo del kilo, ¿verdad? Mientras que la medida falsa se refiere a un recipiente que ha sido para contener menos cantidad de lo que se espera. En ambos casos, el resultado es el mismo. Una situación en la que el comprador es engañado y el vendedor recibe un beneficio injusto. Así que escuche bien, del peso justo y el dinero honesto es lo que precisamente está diciendo este texto de Proverbios 20:10. Esta práctica es abominable para el Señor, ya que va en contra de los principios de justicia y honestidad que Él mismo ha establecido en su palabra. Así como la pesa falsa y la medida falsa son abominables para el Señor, también lo son todas las formas de deshonestidad, de engaño en nuestra vida diaria. Ya sea que estemos hablando de una pequeña mentira blanca o de una estafa a gran escala, todas estas acciones van en contra de los principios bíblicos de justicia y honestidad. En resumen, Proverbios 20:10 nos recomienda la importancia de ser justos y honestos en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Porque en realidad muchas veces se cobra un buen cobro y se hace un mal trabajo. Un trabajo pésimo, un trabajo que no vale lo que realmente se cobró. Y usted es honesto delante de Dios, deshonra a Dios, deshonra su palabra y nos deshonra a nosotros. Así que debemos evitar cualquier forma de engaño, cualquier forma de manipulación. Porque también él dice, no, es que no sabe lo que hay que hacer, lo que hay que manipular, el alto peligro, el alto riesgo. Es pura mentira. Es un abuso, simplemente una manipulación psicológica. Y eso Dios lo conoce. Yo no puedo conocer de X o Y cosa. Puede decirme que es el especialista, pero Dios conoce que puede estar hablando con la mentira. Es deshonesto. Está cobrando lo que realmente no hace ni va a hacer, ni está dejando con calidad. Chapucero, como decimos en nuestra región. En la sociedad actual, la imagen y la reputación lo son todo. Sin embargo, este versículo nos muestra que la conducta es lo que realmente importa. Incluso un joven que no tiene mucho que ofrecer en términos de conocimiento y habilidades puede ser reconocido si su comportamiento es limpio y es recto. Esto no solo se aplica a jóvenes, sino a personas de todas las edades. ¿Cuántas veces la gente rechaza el Evangelio por la conducta de X o Y persona? La conducta es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Si somos personas honestas, si somos personas justas y compasivas, nuestras acciones reflejarán esa cualidad.
Por otro lado, si tenemos una mala actitud, si somos egoístas, si somos deshonestos, nuestras acciones reflejarán nuestras cualidades. Debemos recordar que nuestras acciones tienen un impacto en las personas que nos rodean y en la sociedad en general. Así que algo muy interesante es que el valor de una buena reputación es importante. Vamos con el punto 3 y es congruencia en nuestras acciones. Como dije, perfecto, congruencia en nuestras acciones. El versículo muy interesante de Proverbio es el 20, capítulo 20, versículo 12. Este versículo está así muy chistoso. Dice, el oído que oye y el ojo que ve. Wow. Hay como un pleonasmo, pero tiene una profundidad espiritual. El oído que oye y el ojo que ve. Ambos igualmente ha hecho Jehová, dice la palabra. Bueno, una interpretación simple de este versículo es que Dios ha creado nuestros sentidos del oído y de la vista. Ambos son igualmente valiosos y necesarios para comprender el mundo que nos rodea. Es importante reconocer que nuestros sentidos son un regalo de Dios y debemos utilizarlos sabiamente. Dios ha creado no solo nuestro sentido físico, sino también nuestra capacidad de comprender, de analizar, de procesar la información que recibimos. Escuche esto, es tan importante esto. Es decir, Dios nos ha dado la habilidad de razonar y de reflexionar. Tomar decisiones basadas en lo que escuchamos y vemos. Este pensamiento nos lleva a reflexionar sobre la importancia del discernimiento entre lo que escuchamos y vemos. Y cómo estos sentidos deben ser utilizados con gran responsabilidad. ¡Qué analogía más hermosa! El oído que oye y el ojo que ve. Y por supuesto la mente va a interpretar ambas cosas. ¡Wow! Proverbio 20:13, pasando a otro texto bíblico, nos enseña la importancia de la productividad y la diligencia. El sueño puede ser tentador y agradable, pero el amor por el sueño puede llevar fácilmente a la pobreza y a la falta de provisión. Por lo tanto, es vital abrir los ojos y trabajar duro para obtener los alimentos necesarios. Así que la pereza puede afectar la vida de una persona de manera negativa. Si no se trabaja para obtener lo necesario, se puede caer en la pobreza. Sin embargo, la pereza no solo afecta económicamente, sino también afecta emocionalmente, afecta espiritualmente. La falta de motivación y proactividad pueden llevar a la depresión y a la desesperación. Al final del capítulo 20, el escritor de Proverbios describe a una persona que compra algo y criticando y regateando en el momento de la compra, y después que se va, presume de su adquisición y relativamente no hay aquí santidad, no hay temor, hay consagración. Lo que encontramos aquí es hipocresía. Significa que algunas personas pretenden cambiar su valor sobre las cosas. Dependiendo de la situación, pueden hablar mal de algo en un momento y luego ensalzarlo en otro momento. Así que este tipo de comportamiento es común y puede tener implicaciones espirituales más profundas de lo que tú puedes estar pensando. El versículo nos enseña la importancia de hablar congruentemente y sin doblez de corazón. Nada de decir una cosa y por la espalda digo otra, o a ti te digo una otra cosa y a aquel le digo otra cosa y ya pongo en jaque o en choque dos personas. No es correcto. Delante de Dios no es correcto. El comportamiento hipócrita puede ser un desafío para muchas personas que buscan vivir una vida responsable y espiritual. Es fácil caer en la tentación de fingir o ser menos sincero de lo que somos en realidad. Sin embargo, este versículo nos recuerda el valor de la sinceridad. Cuando compramos algo o cuando hablamos de alguien o de algo, ser honestos y sinceros en todo momento. Debemos ser claros en nuestras evaluaciones
en nuestras opiniones, evitando la hipocresía, que es un mal elemento de una vida justa. También es importante recordar que la hipocresía puede aparecer en muchos aspectos de la vida, puede ser en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, y debemos estar atentos a nuestro corazón y a nuestras palabras. Debemos preguntarnos si estamos siendo congruentes, si estamos fingiendo. La verdad sincera es un signo de honestidad y de integridad. Y esto es lo que debemos buscar en nuestras vidas, simplemente ser íntegro delante de Dios, ser congruente delante de Dios, porque eso es potencial para la predicación de la paz. Quiero ordenar las ideas y quiero decir lo siguiente. La persona sabia busca con fervor a Dios, es honesto en todo momento, se aleja de disputas, tiene autodominio y obra con justicia en todo momento. Sobre todo, tiene la responsabilidad de decidir firmemente caer en el alcoholismo y se sostiene como una persona honesta que evita la pereza y la holgazanería. Quiero repetirlo nuevamente y digo esto: la persona sabia busca con fervor a Dios y es honesto en todo momento, se aleja de disputas, tiene autodominio y obra con justicia en todo momento. Sobre todo cuando tiene la responsabilidad de decidir firmemente para no caer en el alcoholismo. Y ahora se sostiene como una persona honesta que evita la pereza y la holgazanería. Bien, nos hemos terminado, pero continuamos. Dios te bendiga. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Que mis pies tan solo Señor.
uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de una vida